Buenas noches a todos nuevamente. Me presento, soy Amalia Burgamartos, pertenezco a la Comisión de Transmisión NES en Vivo. Les doy la más cordial bienvenida a este repaso rumbo al ENAUPS. Cada logro comienza con la decisión de intentarlo. Un proyecto que está desarrollado gracias al trabajo conjunto de las cuatro organizaciones que son ANEU, Asociación Nacional de Estudiantes de Obstetricia de la Universidad Peruana, CEFO, Centro Federado de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, CEO, Centro de Estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, YEFO, Génesis del Empoderamiento de Futuros Obstetras de la Universidad Nacional de Cajamarca. En esta oportunidad tenemos como invitado especial al obstetra Julio Constantino Tueros Espinosa, quien desarrollará el tema de parto normal del eje temático de obstetricia. El obstetra Julio Constantino Tueros Espinosa tiene doctorado en Ciencias de la Salud, magíster en Gestión y Planeamiento Educativo, cuenta con especialización en Didáctica y Currículum de Educación Superior Peruana, docencia universitaria y alto riesgo en obstetricia. Asimismo, posee diplomados en monitoreo fetal electrónico, en atención integral con enfoque en salud familiar y comunitaria, en emergencias obstétricas y perinatales. Actualmente trabaja como obstetra asistencial en el Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari, Huánuco, y es docente asociado de la Facultad de Obstetricia en la Universidad Nacional Emilio Valdizán, Huánuco. Vamos a dar inicio. No olviden dejar sus preguntas en los comentarios. Sin más que decir, damos la bienvenida al obstetra Julio Tueros Espinosa y agradecidos por haber aceptado nuestra invitación. Puede iniciar, obstetra. Obstetra, su audio está apagado. Disculpe. Bien, Puede iniciar, muy buenas obstetra. noches a todos los organizadores de este evento, también muy buenas noches a los participantes de este evento. Repaso rumbo al ENAUPS. Muy bien, creo que son temas muy importantes que debemos tener en cuenta para nuestro ejercicio profesional y también para un logro importante que es aprobar el examen de ENAUPS. Creo un tema muy importante para nosotros, puesto que es el quehacer del obstetra en el campo clínico, pero también es un tema importante para todos los futuros profesionales y también para los obstetras que un curso siempre nos alimenta, siempre nos actualiza. Soy el doctor Tueros Espinosa, docente asociado de la Universidad Nacional Emilio Balizán y también obstetra asistencial del Hospital Materno Infantil Carlos Chauvin Ferrari de Huánuco. Muy bien, dicho esta introducción, vamos a iniciar con nuestro curso, que el tema es el parto normal. Muy bien, ¿qué entenderemos por parto normal? A veces nos confunde, hay un deslinde entre parto anormal y parto normal, distóxico o eutóxico. Esto es un proceso prospectivo de preparación y de finalización fisiológica, ¿no? De una gestación que culmina con la expulsión de un feto maduro, ¿no? Por las vías naturales, en este caso, por vía vaginal, seguido de la placenta y sus membranas ovulares. Eh, para lo cual, para conocer, para saber atender un parto normal, nosotros debemos conocer la estática o la colocación fetal, que es la base de la nomenclatura obstétrica. Sin conocer la actitud fetal o la presentación fetal o la situación fetal, no podríamos lanzarnos a atender un parto. ¿Por qué? Porque hay que conocer las diferentes relaciones que guardan los diferentes segmentos del feto con relación a la pelvis o con relación al cuerpo
uterino o de la madre, por lo cual será importante conocer posición fetal, variedad de posición, situación fetal, etcétera, etcétera. Para lo cual estos temas ya se llevaron en cursos de semiología especializada, ¿no? O propedéutica obstétrica. Muy bien, pero para conocer la atención de parto o las diferentes etapas del parto, debemos conocer el determinismo del parto, ¿no es cierto? Que son los mecanismos regulatorios maternos y o fetales que determinan la duración de la gestación y el momento del inicio del trabajo de parto. Podría ser definido como una teoría integradora respecto a los factores desencadenantes del trabajo de parto, ¿no? Para lo cual, se acordarán, hay un esquema. Ese esquema es tan importante para conocer en qué fase es que nosotros vamos a ubicar los tres periodos del parto. Williams clasifica estas fases como la fase 1, 2, 3 y 4, pero sin embargo nosotros podemos encontrar en muchas fuentes en que es la fase 0, 1, 2 y 3. Y es en la fase 2 es que nosotros vamos a encontrar o vamos a ver que es el parto activo. Allí se encuentran los tres periodos del trabajo de parto. Entonces, el periodo de dilatación, el periodo expulsivo y el periodo de alumbramiento. Y las otras fases, la fase 0, prácticamente la fase 0 es la quiescencia o el preludio. En esta etapa el útero está sin respuesta contráctil. No hay actividad uterina. Como no hay actividad uterina, tampoco no habrá modificaciones a nivel del cervix, ¿no? Luego, en la fase 1, ya incluye ya el inicio del trabajo de parto o la preparación para el parto, ¿no? En este caso ya las diferentes uterotoninas como la oxitocina, como la prostaglandina, empiezan a actuar, pero gracias a qué? Gracias a los receptores que hay en el miometrio. Y estos receptores se forman cercana a la fecha probable de parto. Luego viene la fase 2, en la cual ya inicia el trabajo de parto. En este inicio del trabajo de parto, prácticamente ya hay pródromos de trabajo de parto, como también podemos confundir el falso trabajo de parto con un trabajo de parto verdadero, ¿no? Es en ella sí actúan ya las uterotoninas. Antes actuaban en la preparación para el parto las uterotrofinas, ¿no? Como una de las uterotrofinas son los estrógenos que van a formar o van a generar los famosos receptores para que puedan actuar las uterotoninas. Y la fase 3, en este caso, prácticamente ya la expulsión del feto y el inicio de la involución uterina, y también está la lactancia materna. Entonces podemos ver que en esta primera etapa, en la fase 0, la siguiente por favor, que en la fase 0 podemos encontrar ¿qué cosa? Los inhibidores, como la progesterona, la prostaciclina, la relaxina o el óxido nitroso, ¿no? Estos son los que van a relajar el útero, van a conservar el útero, como la progesterona. La progesterona, ustedes saben que es la hormona del embarazo, ¿no? Que va a conservar el embarazo. Y luego tenemos las uterotrofinas. Las uterotrofinas es como los estrógenos que van a formar receptores para que actúe la oxitocina o las prostaglandinas o todas las uterotoninas, como las prostaglandinas, la oxitocina, la endotelina o el factor agregador plaquetario. Ellos son los que van a iniciar las contracciones uterinas y luego
va a concluir en un periodo expulsivo, ¿no? Y luego la otra parte, la última fase vendría a ser la fase 3, que es la involución. En la involución uterina también actúa la uterotonina, en este caso la ocitocina, pero también actúa la trombina, o sea, el fibrinógeno. Debemos saber que el embarazo es un estado de hipercoagulabilidad. En este caso, la fibrina durante el embarazo aumenta de 300 hasta 600. De tal manera que al momento del parto, trombina, este factor de coagulación interviene para que no haya hemorragia. Entonces el organismo materno se prepara para el momento del parto. Entonces ahí tenemos la siguiente fase, por favor, la siguiente diapositiva. Es la fase la fase 0 casi abarca el 95% del embarazo, ¿no? Y luego tenemos la activación la activación en la fase 1, terminando la fase 1, y la fase 2 prácticamente es el parto. Y la fase 3 ya es la involución uterina y luego el puerperio inmediato y luego ya la lactancia materna y nuevamente el retorno a la fertilidad, ¿no? La siguiente, por favor. Muy bien, entonces tenemos el trabajo de parto. El trabajo de parto que tiene periodos. En este caso tenemos el periodo de dilatación, el periodo expulsivo, el periodo de alumbramiento y una cuarta etapa que lo han incluido porque es el momento crítico, es el puerperio inmediato o puerperio inmediato o también periodo de la hemostasia, las 2 horas inmediatas al parto, ¿no? La siguiente, por favor. Muy bien. Pero el quien atiende parto debe tener conocimiento a ver cuáles serán las indicaciones y contraindicaciones para atender un parto. Ahora hay que enfocarlo de acuerdo a los factores de riesgo. No me puedo lanzar a atender un parto con prolapso de cordón umbilical, una placenta previa. Entonces el profesional debe estar calificado, debe tener las competencias necesarias y identificar oportunamente cuáles son las contraindicaciones relativas y cuáles son las contraindicaciones absolutas. Y para ello, el obstetra debe identificar en qué consiste una desproporción cefalopélvica, ¿no? En qué consiste una situación transversa, placenta previa, o antecedentes de incisión uterina clásica a nivel del cuerpo uterino. Por supuesto que hoy en día ya no se realiza esas incisiones, ya se realiza en el segmento inferior, ¿no? Ahí se hace la histerotomía hoy en día. Entonces, conociendo las contraindicaciones para la atención de parto o los factores de riesgo, entonces el profesional obstetra estará con las competencias adecuadas, necesarias para identificar esas contraindicaciones. Muy bien, la siguiente, por favor. Entonces pasamos al periodo de dilatación. El periodo de dilatación se extiende pues desde el parto hasta la dilatación completa, en este caso hasta los 10 centímetros, ¿no? En la cual en situación en que desaparece el cuello y se forma todo un canal del parto, ¿no? Se forma un solo canal, ¿no? Se confunde tanto el cuello del útero con la parte superior de la vagina y forma el famoso curva de Carus, ¿no? Bueno, termina continuándose con la vagina y hacia el exterior, ¿no? Pero todo esto para que se modifique el cuello del útero, entonces tiene que haber
los factores necesarios. ¿Y cuáles son los factores necesarios? Imprescindibles. Son las contracciones uterinas y los cambios cervicales. Dentro de los cambios cervicales, ustedes saben que tiene que haber primero un reblandecimiento, borramiento y dilatación. Y este borramiento posiblemente actúa a algunas colagenasas, como ejemplo, el cuello del útero está en su estructura, está formado por tejido conectivo y el colágeno en su mayor parte. ¿Y qué pasa cercano al trabajo de parto con el colágeno? Entonces, tenemos que empieza a producirse la enzima colagenasa y que va a digerir o que va a destruir el colágeno. Y cuando destruye o digiere al colágeno, esta colagenasa, entonces el cuello uterino se ve más blando, menos consistente, porque durante el embarazo lo que le da la resistencia es el colágeno, ¿no es cierto? Muy bien, al mismo tiempo también actúan algunos aminoácidos que durante el embarazo le da resistencia, como la leucina, isoleucinia, como algunos elementos como el calcio, el magnesio, el zinc, y que al final de embarazo esto también se produce mucho menos y que esto también le dan menos resistencia al cuello del útero, por lo cual va a dejar que las contracciones actúan a nivel del cuello y ya reblandecido pueda ya dilatar, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, comprobamos durante el trabajo de parto, comprobamos de repente que hay una dificultad marcada para señalar, para identificar en qué momento inicia el trabajo de parto. Williams nos dice que el mayor impedimento para comprender el parto normal es reconocer su inicio. Es lo que nos dice. Entonces, muchos confundimos, tanto obstetras, tanto internos, tanto la familia, tanto la paciente misma confunde. A veces las gestantes con un pequeño dolor ya están acudiendo a servicios de emergencia. ¿Para qué? Para buscar atención de parto, cuando en realidad está en pródromos del trabajo de parto o está en la fase latente. Eso es el gran detalle. Pero si fuera ya identificado el inicio del trabajo de parto, entonces nos tocaría explorar el examen físico obstétrico y el examen vaginal va a ser muy importante como las maniobras Leopold para constatar si hay dinámica o dinámica, o el tacto vaginal para ver las modificaciones a nivel del cervix. Y algunas veces inclusive una especuloscopía no está por demás. La siguiente, por favor. Pero también es necesario identificar, el profesional debe identificar bien en qué momento es un trabajo de parto verdadero y en qué momento es un falso trabajo de parto. Podemos considerar, ejemplo, si las contracciones son irregulares, de intervalos largos, ¿no? Seguramente son signos de falso trabajo de parto. Pero si las contracciones son regulares, con intervalos más cortos, con pérdida de tapón mucoso, o con la intensidad de las contracciones que ya son adecuadas, más allá de 30, 40 milímetros de mercurio, entonces en ese caso ya está iniciando el trabajo de parto. Así podemos decir para otros puntos como dolor o molestias abdominales o cuello uterino, se modifica o no se modifica, etcétera, etcétera. Lógicamente el falso trabajo de parto del cuello está intacto, no se modifica, mientras que en un trabajo de parto verdadero hay modificaciones, hay reblandecimiento, hay centralización y la dilatación está en curso, ¿no? Muy bien, la siguiente, por favor. Muy bien, al mismo tiempo también hay signos de inicio inminente del parto. ¿Cuáles son esos signos de inicio inminente? Esos son temas que hay que tener en consideración como
cambio de la configuración del abdomen. ¿Por qué cambio en la configuración del abdomen cuando inicia el trabajo de parto o cuando ya cercano a, a la fecha probable de parto? Entonces el feto desciende. ¿Por qué desciende y disminuye la altura uterina? ¿Por qué? Porque se forma el segmento inferior, ¿no? Se forma el segmento inferior del útero. Por lo tanto, la presentación baja, desciende. Entonces, va a alterar la configuración original, va a cambiar. Al mismo tiempo, también, cercana a la fecha probable de parto, el líquido amniótico ya está disminuido, ¿no? Por lo cual también pierde la configuración. Expulsión del tapón mucoso también es un signo inminente, pero a veces algunos autores nos dicen que es un signo tardío esta expulsión del moco. Algunos en plena dilatación pierden, en plena dilatación 3, 4 están perdiendo tapón mucoso, pero otras pierden tempranamente el tapón mucoso. Entonces también es un signo de inicio inminente del parto. Las contracciones preliminares, bueno, las contracciones uterinas regulares, eso sí nos indica el inicio del trabajo de parto, como la maduración del cervix, ¿no? La maduración del cervix como la sintomatología urogenital. Justamente cuando desciende la cabeza del feto, la paciente siente pesadez a nivel de la pelvis inferior y al mismo tiempo también hay aumento del flujo vaginal que a veces se puede confundir con una pérdida de líquido amniótico. Muy bien. La siguiente, por favor. Cuando entramos al periodo de dilatación, entonces acá nos decía Friedman, del año 1954, que existe el periodo de dilatación, pero en ella encontramos que hay la fase latente y la fase activa. La fase latente clásicamente lo consideramos hasta los 3 o 4 centímetros de dilatación y la fase activa a partir de los 4 centímetros hacia arriba. Pero sin embargo, hay otro autor, Shang, y otros sus colaboradores han hecho un trabajo de investigación no con 5,000, no con 6,000 pacientes, con muchos más pacientes, en la cual han determinado que la fase activa del trabajo de parto para él empieza a partir de los 6 centímetros de dilatación. Entonces, nosotros estamos trabajando fase activa a partir de los 4 centímetros y menos de 4, fase latente. Entonces, cuando una paciente no avanza de 4 a 5 o de 5 a 6, estamos considerando como una dilatación estacionaria. Por lo tanto, para aquel autor, entonces solamente está en la fase latente, por lo cual es expectación. Pero nosotros nos desesperamos. En la cual podemos encontrar acá, en la fase latente, la duración de esta fase en primíparas o en nulíparas, ¿cuánto? Hasta 20 horas. Hasta 20 horas podemos tolerarlo, como en multíparas hasta 14 horas. En todo caso, la dilatación nulípara debe avanzar 1.2 centímetros y en la multípara 1.2 en la nulípara y 1.5 en la multípara. Y el descenso, de igual manera, el descenso debe tenerse en consideración 1 centímetro por hora y en multípara 2 centímetros por hora. Pero sin embargo, acá hay que tener en consideración cuando la Organización Mundial de la Salud aplica el parto Lama según OMS, la curva del trabajo de parto para ambos es igual. Solamente el que atiende el parto tendrá que identificarlo muy bien, cuál termina o cuál avanza más rápido y cuál un poco más retrasado, de acuerdo a la dilatación cervical. La siguiente, por favor. En este cuadro podemos ver claramente en la fase latente, ¿no?
En la fase latente se puede extender hasta a 14 horas una multípara, ¿no? Pero en la fase activa hay otra subfase, la fase de la aceleración de pendiente máxima y la fase de desaceleración, y luego viene el trabajo de parto, ¿no? Eso también lo ha diseñado Friedman. Como también Friedman, en el siguiente cuadro pueden ver ustedes, en el siguiente cuadro, en qué momento empieza a descender la cabeza fetal, en cuántos centímetros de dilatación. Hay un punto acá, tal como está señalando la manito, ahí podemos encontrar. A veces nos preocupamos, con dilatación 5, o sea, queremos que ya la cabeza esté encajada. Con dilatación 6, a veces está alta. Entonces, ¿qué nos dice Friedman? Friedman nos dice que que el descenso, mejor dicho, que cuando la dilatación llega a 8 centímetros, recién empieza el descenso de la cabeza fetal, en dilatación 8. Inclusive algunos autores nos dicen que cuando va a descender la cabeza, cuando ya la dilatación está completa. Pero otros nos dicen también con dilatación 7, 8. Pero en general, en 8 centímetros de dilatación, recién va a empezar a descender la cabeza fetal, por lo cual no nos debemos preocupar cuando hay falta de descenso. Y algunos colegas, ¿verdad? Pues cierto, se preocupan y están llamando que no desciende la cabeza, no avanza, no desciende la cabeza, ya está en 8, no desciende, etcétera, etcétera. Hay que tener en consideración, es un punto muy importante. La siguiente, por favor. En el periodo expulsivo, bueno, cuando ya la paciente llega a los 10 centímetros, entonces inicia el periodo expulsivo. En el periodo expulsivo que tenemos algunos signos que tenemos que tener en consideración en el periodo expulsivo, como que contracciones uterinas intensas, puede aparecer pujos, abombamiento y adelgazamiento del perineo, protrusión y dilatación del ano, visualización de la presentación fetal y congestión de la vulva. Esos son algunos de los signos que podemos ya identificar en una paciente en trabajo de parto. Más que todo, las contracciones se hacen intensas y hay sensación de pujo. Entonces, siempre preguntamos, los que estamos en la parte clínica, señora, ¿tienes sensación de pujo o tienes ganas de pujar? Sí, entonces hay que examinarlo. Pero cuando dice que no, esa paciente todavía no está completa, no está avanzando como debe ser. Muy bien. La siguiente, por favor. Entonces, el periodo expulsivo debe ocurrir lo más fisiológico posible, con la presencia constante de un obstetra, ¿no es cierto? Mínima intervención, mínima medicalización, con participación activa de la familia, con participación activa de la gestante y de la familia, en un ambiente cálido, adecuado a la concepción cultural de la gestante. En este caso, hoy en día se está atendiendo con adecuación intercultural. Con adecuación intercultural, algunas escogen dar a luz paradas, hinchadas, arrodilladas, bueno, sentadas, etcétera, etcétera. La gestante tiene el rol protagónico en este caso, ¿no? Tiene el rol protagónico, no el personal que atiende el parto. La siguiente, por favor. Entonces, en el periodo expulsivo, la presión ejercida por las contracciones uterinas se suma a la presión desarrollada por los pujos maternos. La presencia de contracciones que sean 90 milímetros de mercurio más los pujos aumentan a 120 a 130 milímetros de mercurio, cosa que hay mucho más fuerza para expulsar al producto, ¿no? ¿Cuánto dura el periodo expulsivo en estos momentos? Entonces los clásicos nos decían que 60 minutos, pero
Actualmente, Williams edición 2000, edición 25 edición nos dice que el periodo expulsivo puede durar 2 horas, 2 horas siempre y cuando que monitoricemos muy bien la vitalidad del feto. Pero si no tiene, en Estados Unidos los partos son atendidos bajo anestesia epidural. Si tuviera anestesia epidural hasta 3 horas, igual en multípara, si son 1 hora hasta 2 horas. Pero clásicamente William también en algún momento nos dice que el periodo expulsivo dura 50 minutos promedio y 20 minutos en las multíparas. Eso también hay algo de cierto. Cuando se conduce bien el trabajo de parto, sí, pues, solamente se debe trasladar a la paciente cuando ya está en +3 o +4. De tal manera, no trasladar a la paciente a la sala de parto cuando está en plano 0. Ahí sí, lógicamente, va a demorar mucho más, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, anterior a esa, anterior, ahí está. Entonces, la presión ejercida por las contracciones uterinas y la suma de... no, la siguiente, por favor, la siguiente. Muy bien. Al descender la cabeza fetal, comprime el recto sigmoides y las estructuras nerviosas de la región. Compresión del recto sigmoides y la compresión de las estructuras nerviosas es lo que va a desencadenar contracciones involuntarias del diafragma y los músculos abdominales y que se convierten en pujos. ¿Y cuándo va a ocurrir esto? Cuando la cabeza prácticamente está en el piso pélvico. De lo contrario, no va a tener sensación de pujo. Lógicamente, más rápido ocurre en multíparas que en nulíparas. Muy bien. La siguiente, por favor. Entonces, ya podemos observar que la vagina se distiende y la cabeza se ve al final de la vulva en cada contracción hasta que aparecen las eminencias parietales. Entonces, eso se llama coronación. Cuando las eminencias parietales, ambos parietales ya están a la vulva, entonces ya estamos considerando como una coronación. En ese momento el occipucio ha pasado ya debajo del arco púbico y se produce la extensión de la cabeza teniendo como punto de apoyo al subpubis o el hipomócleo, ¿no es cierto? Y luego de unos segundos se comprueba su rotación externa. Muy bien, la siguiente, por favor. En este momento podemos iniciar con la protección del periné. Sí, pues, no. Existen dos momentos críticos en este caso. Uno, la salida de la cabeza y otro es la salida del hombro, ¿no es cierto? Para la salida de la cabeza, ¿qué utilizamos? La maniobra de Röntgen modificada. Uno, para controlar la salida de la cabeza y favorecer la extensión de la cabeza. Esos dos objetivos tiene esta maniobra de Röntgen. Uno, controlar el nacimiento de la cabeza, que no venga de frente y que siga la curva de Carus, que haga la extensión, porque si no hace la extensión, se viene de frente como un toro, como digo, entonces ahí nos va a desgarrar todo el periné, ¿no es cierto? Ahora, en cuanto a la episiotomía, ¿se hace o no se hace la episiotomía? En este caso, estamos con episiotomía restrictiva o restricción de la episiotomía. La episiotomía se guarda para pacientes que tienen ponderados fetales más allá de 4 kilos, ¿no es cierto? ¿O en qué situación? En presentaciones cefálicas posteriores, ¿no?
o en prematuros. En este caso, sí, pues, no es una indicación hacer episiotomía, pero antiguamente o antes se hacía episiotomía, se hacía. Pero, ¿qué pasaba cuando se hacía la episiotomía? Peor, se agravaba mucho más, a veces esta episiotomía se corría mucho más, se prolongaba la episiotomía hasta a veces hasta el esfínter externo del ano o a veces comprometía la mucosa rectal. Entonces no es conveniente, por lo cual hay que reservar esta episiotomía para casos especiales. Para casos especiales hay que reservar la episiotomía. Más antes era frecuente la episiotomía, pero ahora casi el 70% de los partos sin episiotomía y casi el 30% con episiotomía. Pero, como les digo, hay que evaluar, por eso el obstetra debe evaluar si es un periné corto o alto. En periné corto hay que hacer la episiotomía. En periné rígido, también de repente, ¿no? Muy bien. La siguiente, por favor. Luego pasamos a alumbramiento. Lo resto vamos a explicar en el mecanismo de trabajo de parto. El alumbramiento normal, fisiológicamente, después cuando ya se expulsa el feto, entonces inicia el periodo de alumbramiento. Este periodo de alumbramiento tiene que cumplir su periodo. Tenemos 4 periodos, ¿no? Uno es el desprendimiento de la placenta, otro desprendimiento de las membranas, descenso y expulsión. Muy bien, pero el desprendimiento de la placenta tradicionalmente admiten 2 mecanismos de desprendimiento o de separación placentaria. Uno es el mecanismo de Schultz y otro es el mecanismo de Duncan. La siguiente, por favor. En el mecanismo de Schultz, el desprendimiento se realiza por el centro de la placenta. ¿Por qué? Porque allí se forma el coágulo retroplacentario y esto termina desprendiéndose por su propio peso. Y una vez desprendido, esta placenta se lateraliza hacia el lado derecho y aumenta el útero más o menos 5 a 6 centímetros. Lo que no va a ocurrir en el mecanismo de Duncan, cuando el desprendimiento es por los bordes, va a haber sangrado o mayor sangrado, pero el útero no se lateraliza. Ahí está la gran diferencia, ¿no es cierto? Muy bien. Luego tenemos la evolución clínica del alumbramiento. Hay fenómenos subjetivos y fenómenos objetivos. Los fenómenos subjetivos son aquellas contracciones que nuevamente, después de un reposo clínico, nuevamente inician las contracciones con la finalidad de expulsar la placenta. ¿Por qué? Porque el útero se adapta a su nuevo contenido. En este caso, el nuevo contenido es la placenta, ¿no? Y los fenómenos objetivos prácticamente son como descenso del cordón umbilical, la pérdida hemática, lateralización del útero hacia el lado derecho. Eso nos indica el desprendimiento de la placenta. Al mismo tiempo, también, una vez expulsada la placenta, debemos cuidar muy bien el globo de seguridad de Pinar. El globo de seguridad Pinar, como nos dice también la formación de las ligaduras vientre pinar. ¿En qué consiste las ligaduras vientre pinar? Es que los haces musculares o las fibras musculares a nivel del útero se contraen y por lo tanto cierran los vasos sanguíneos, los vasos arteriovenosos que hay en el miometrio, los cierra y como hay buena contracción, cierran estos vasos y esos son las ligaduras, son las
ligaduras vivientes de Pinar. Entonces, acá podemos decir de que el útero tiene propiedades, ¿no? Tiene básicamente 4 o 5 propiedades. Primero es la elasticidad, la contractilidad, tenemos la retractilidad y, y la extensibilidad. Y dentro en este periodo juega importante cuando sale el feto, cuando sale la placenta, es la retractibilidad, la retracción de la placenta. Y gracias cuando se retraen las fibras musculares, las fibras lisas del útero, entonces cierran los vasos, las ligaduras vivientes de Pinar y se forma el globo de seguridad de Pinar, tal como pueden observar en la figura. Muy bien, la siguiente, por favor. Entonces, en el alumbramiento también vemos la cantidad de pérdida sanguínea. Entonces, clásicamente nos dice pues que durante el trabajo de parto no se debe perder menos de 500 centímetros de sangre. Eso es normal. Y cuando pierde más allá de 500 ya es una hemorragia, ¿no? Hemorragia posparto. Hay que tener ya mucho cuidado. Pero sin embargo, nos dicen otros autores, nos dicen que la hemorragia posparto debe ser mayor de 500 mililitros en 24 horas, no inmediatamente al posparto inmediato. También nos dice la disminución del nivel de hematocrito en el 10%. En eso también es otro aporte importante. Y otro que nos dice es, hay hemorragia o pérdida hemática considerable cuando la pérdida de cualquier cantidad de sangre, cualquier cantidad, ¿no? O sea, no cualquier cantidad en cantidad, sino cualquier cantidad, 300, 200, 500, 600, yo qué sé, sabe que causa inestabilidad hemodinámica de la paciente. Una paciente anémica que pierda 400 centímetros seguramente va a alterar su estabilidad hemodinámica, ¿no? Va a aumentar el pulso de la paciente, como también va a disminuir la presión arterial. Eso es pérdida hemática considerable. Sería un alumbramiento prácticamente, mejor dicho, una hemorragia. Se considera una hemorragia. Y se consideraría hemorragia postparto grave como una pérdida sanguínea mayor a 1000 mililitros o más dentro del mismo tiempo. Muy bien. La siguiente, por favor. La hemorragia puede producirse dentro de las 2 horas postparto inmediato. Por ello se considera importante una vigilancia clínica estricta. Esas 2 horas es crítico para la paciente. ¿Cuándo empieza el momento crítico para nuestras pacientes puérperas? Justamente el momento crítico empieza cuando sale la placenta. En ese momento empieza el momento crítico. En ese momento es que se pone en riesgo, por lo cual el profesional que atiende el parto, si ha tenido un útero grande, si ha tenido macrosómicos, si ha tenido trabajo de parto prolongado, posiblemente nos puede hacer una atonía o hipotonía, por lo cual esto puede causar hemorragia. ¿Por qué? Porque no se formó la globo de seguridad de Pinar, tampoco las ligaduras vivientes de Pinar no están haciendo la hemostasia adecuada a nivel de los vasos arteriovenosos, a nivel del útero. Entonces, es lo que llamó Leff cuando cuarto periodo del parto, ¿no es cierto? Cohibición de la hemorragia es asegurar por 2 tipos de factores, ¿no? Muy bien. Después del alumbramiento, el control es importantísimo. Pulso, tensión arterial y control de facies. Lógicamente, ¿cuántas veces a mí también me ha pasado cuando estaba atendiendo el parto? Hemos estado ocupados suturando y ya la paciente estaba pálida, ese facie pálida. Con la facie también nos podemos dar cuenta. Obstetra,
Alguien me dice que la paciente está pálida. Muy bien, esa fase hay que definirla muy bien. Hay un montón de fases, fase pálida, fase hipocrática, fase febril, fase dolorosa, fase gravídica, hay un montón de tipos de fases, ¿no? Pero lo que nos interesa es la fase pálida, en este caso por la pérdida hemática, ¿no? Pérdida sanguínea, hay que ver masaje continuo, permanente cada 15 minutos, si está sangrando cada 5 minutos, ¿no? Verificar el tamaño del útero, eso es importantísimo. ¿Por qué verificar el tamaño del útero? Algunas veces el útero, algunas veces mejor dicho, no se visualiza el sangrado. ¿Por qué? Porque el coágulo de sangre lo ha taponeado el cuello del útero. Pero ¿qué ha pasado? Una hemorragia interna en la cual cuando fui a examinar a una paciente, el útero ya estaba cercana al reborde costal y por tanto ya la paciente estaba desorientada. Y el interno que dice, no, la paciente está bien, no sangra. Así no es, hay que identificar el tamaño del útero. ¿Dónde debe estar? Por debajo de la cicatriz umbilical o a nivel de la cicatriz umbilical. Con un masaje sí puede disminuir, dependiendo de los pacientes. Están por debajo, a veces a nivel de la cicatriz umbilical, ¿no? Maniobra de Dublín, bueno, en esa extracción de la placenta, ya saben que en qué consiste la maniobra para desprender las membranas, ¿cierto? Vigilancia del globo, seguridad pinar y examen placenta y membranas por si ha quedado membranas o placenta o cotiledones, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Algunos signos de desprendimiento placentario, tenemos signos uterinos, signos de cordón, signos placentarios y signos de sangrado. Sería tocarlos cada uno de estos puntos, sería mucho más extenso, no terminaríamos con lo que estamos pretendiendo. Muy bien, signo uterino es el sangrado, ¿no es cierto? Básicamente, signo de cordón, básicamente el descenso del cordón umbilical, ¿no? Descenso del cordón umbilical también algunas veces da sensación de pujo. Nuevamente tengo ganas de pujar, ¿sí? Porque la placenta ha caído al segmento inferior o está en el recto sigmoides, presionando las terminaciones nerviosas, ¿no? Por lo tanto, signo de sangrado también es otro signo. El signo uterino básicamente es la lateralización del útero como signo de desprendimiento placentario. ¿Por qué siempre se lateraliza al lado derecho? Porque el ligamento el ligamento redondo de ese lado derecho es más corto que el lado izquierdo. Por eso siempre está en el lado derecho, no al lado izquierdo. Nunca he visto al lado izquierdo. Siempre, siempre, siempre el útero va a ir al lado derecho, ¿no es cierto? Muy bien. Maniobras permitidas, lógicamente vamos a ver algunas maniobras permitidas, son ejemplo, vamos a ver la siguiente, por favor. Hay algunas maniobras, algunos signos de desprendimiento, ¿no es cierto? Y tenemos algunos signos de Alfin. ¿Cuánto debe descender para decir que es signo de Alfin? O decir cuándo está desprendida la placenta, cuando tiene 10 centímetros o ha descendido 10 centímetros el cordón umbilical. La siguiente. El signo de pescador o de Fabre se hacen movimientos suaves, cortos sobre el cordón, se palpa fondo uterino y se perciben o no las trepidaciones. En este caso, si está desprendido la placenta, entonces ya no habrá trepidaciones, y si hay trepidaciones, la placenta aún está adherida. La siguiente. Luego tenemos, esos son algunos de los signos de desprendimiento. No pretendo hacerlo todo tampoco porque si no nos faltaría tiempo. Pero clasificación de alumnamiento, tenemos alumnamiento, en este caso, 4 tipos de alumnamiento. Tenemos el espontáneo, tenemos dirigido, el corregido y el manual, ¿no es cierto? El espontáneo es cuando no interviene ningún agente químico, en este caso la oxitocina, tampoco interviene la mano del operador, porque
porque simplemente esperamos que se desprenda y esperamos la salida de la placenta y ayudamos con la maniobra de Dublín. Cuando es dirigido, decimos que manejo activo o dirigido es cuando aplicamos 10 unidades de oxitocina vía intramuscular apenas que sale el hombro anterior y su acción empieza al minuto de haber aplicado y a los 3 minutos o 4 minutos ya hay contracciones, por lo cual ayudamos con la maniobra de Brand-Andrews, ¿no es cierto? Brand-Andrews. ¿Qué pasaría si lo pongo en bolo? La oxitocina, 10 unidades internacionales en bolo, directamente en vena. Entonces, eso no se puede aplicar así. ¿Por qué? Porque puede causar hipotensión en la paciente, ¿ya? Hipotensión y también tiene efectos cardíacos, ¿no? Si por ave esa paciente tuviera problemas cardíacos, podría afectarle. Vía intramuscular es mucho más lento que la vía endovenosa. En bolo no se puede administrar. Y el corregido, prácticamente el corregido se aplica, se hace mediante la maniobra de Credé, ¿no es cierto? El corregido, Credé, cuando ya está pasando mucho más tiempo el periodo de alumbramiento, entonces nos ayudamos con la maniobra de Credé y el manual cuando ya la placenta está adherida o está encarcelada, entonces es un alumbramiento manual. La siguiente, por favor. Luego tenemos, tenemos la maniobra de Freund. La maniobra de Freund nos sirve ¿para qué? Para desprender las membranas, ¿no es cierto? Consiste en despegar el segmento inferior mediante movimientos de elevación del cuerpo uterino con una de las manos colocadas sobre el hipogastrio. Y con la otra mano está pinzado el cordón umbilical. Muy bien. La siguiente, por favor. Este periodo se nos puede complicar. Como decía, la parte más crítica de este periodo es que cuando termina la tensión de la placentaria, cuando terminamos de sacar la placenta, es que nos puede causar atonía. Si es acretismo placentario, también es un problema serio. Inversión uterina, incarceración placentaria, como retención de restos placentarios. Esas son las combinaciones, esas son las complicaciones frecuentes que se presentan durante el alumbramiento. Bueno, es la extracción manual de la placenta mediante técnicas de cercenante, ¿no es cierto? No se arrancha la placenta, sino simplemente la mano, los dedos se deben colocar entre la placenta y la pared o la caduca basal y mediante movimientos cercenantes se desprende la placenta, ¿no? Muy bien, la siguiente. Bueno, la asistencia al cuarto periodo, en este caso, o periodo de la hemostasia, 2 horas que siguen al alumbramiento. Vigilar las funciones vitales y el globo de seguridad de Pinal. El globo de seguridad de Pinal. Siguiente, por favor. Para evitar la hipotonía uterina, en este caso, debemos mantener con venoclisis la perfusión de oxitocina. Mayormente se administra 20 unidades dependiendo del cuadro clínico, si sangra o no sangra, si el útero está blando, si está duro, leñoso. En este caso se administra 10 unidades o 20 unidades o 30 unidades, ¿no? Masaje uterino, aplicar masaje uterino en el fondo del útero hasta que se contraiga, ¿no? Asegurar que el útero no se relaje. El útero se relaja, ¿no? Y ese relajamiento es lo que nos puede traer problemas. La siguiente, por favor. Luego, tenemos aquí la posición Frisch. La posición Frisch es una posición adecuada para controlar el sangrado vaginal. ¿Qué pasaría si una paciente sangra y no lo coloca en esta posición? Entonces, simplemente la paciente no va a sentir el sangrado.
¿Por qué? Porque ahí está su toalla higiénica o su pañal, entonces ahí se acumula, si se mantiene tibia la sangre. Pero mientras si yo lo coloco las piernas entrecruzadas, en este caso, una sobre otra, entonces la sangre, si sangra, la paciente, la sangre va a rebasar a los lados, a la izquierda o hacia la derecha. Y a medida que va rebasando, se va a enfriar. Y como se va a enfriar, la paciente va a sentir. Entonces puede comunicar que está sangrando, ¿no? Esa es la posición freeze. La siguiente, por favor. Y tener en consideración los 4 T's, ¿no es cierto? Tono, trauma, tejido, trombina. En tono, atonía, referido al tono del útero, ¿no es cierto? Ahí puede haber atonía o hipotonía. Trauma, podemos hablar de desgarros, ¿no? Laceraciones. Tejido, en este caso, el tejido placentario se nos puede quedar cotiledones, membranas, etcétera, etcétera. Y la trombina, básicamente, está alterada las cascadas de coagulación como consecuencia de la disminución de algunos de sus componentes como el fibrinogen, ¿no? O calcio, etcétera, etcétera. Muy bien, la siguiente, por favor. Muy bien, eso es referente al periodo de dilatación, expulsivo y alumbramiento. Ahora empezamos con mecanismo de trabajo de parto. En presentación cefálica, modalidad de vértice. Muy bien, la siguiente, por favor. El mecanismo es un conjunto de movimientos que el feto ejecuta para salir a través del conducto. Son variables según la presentación y posición, ¿no? Y variedad de posición que se estudia en tiempos. No va a ser igual para podálico, por supuesto, no va a ser igual para cara, presentación cefálica, modalidad de cara o modalidad de frente, modalidad de Bregel. En este caso, vamos a hacer solamente la presentación cefálica modalidad de vértice, ¿cierto? Gracias a la contracción uterina es que el feto se tiene que acomodar al estrecho superior. En este, ¿qué va a hacer? Va a cambiar de actitud, ¿no? Y los movimientos dependen de la presentación, posición y variedad de presentación, ¿no? A ver, la siguiente, por favor. Entonces, el mecanismo de trabajo de parto lo vamos a ver en tiempos. ¿En cuántos tiempos? Vamos a considerar en 6 tiempos de acuerdo a Schwartz. Para mí, Schwartz en este caso es un poco más didáctico, esquemático, que lo podemos entender con facilidad. También lo pueden revisar. Williams también considera un mecanismo de trabajo casi similar, pero agrega más tiempos. Muy bien. La siguiente, por favor. Vamos a ver el primer tiempo. ¿Qué pasará con el primer tiempo del trabajo de parto? El primer tiempo es la acomodación al estrecho superior, ¿no es cierto? La cabeza se orienta en el diámetro oblicuo o transverso del estrecho superior, ¿no? Bien sabemos, en el estrecho superior tenemos un diámetro máximo que es de 13.5, el diámetro útil es de 3 centímetros y el diámetro anterior que mide menos, por lo cual no va a utilizar, pero va a utilizar el diámetro útil y no el diámetro máximo. ¿Por qué? Porque está cercana al promontorio, y cuando está cercana al promontorio, entonces el promontorio es como un saliente, pues que va a dificultar que pueda ingresar al diámetro más espacioso, ¿no? Entonces se va a orientar en uno de los diámetros oblicuos, en todo caso en el diámetro transverso de la pelvis. En este caso, de lo que estaba indiferente, va a cambiar de actitud, se va a flexionar gracias a las contracciones uterinas, ¿no? Y la cabeza busca el diámetro conveniente. El diámetro conveniente es 12.5, el diámetro oblicuo izquierdo, o también puede ser el diámetro transverso, no hay ningún problema. ¿Cómo sabemos que el diámetro, mejor dicho, cómo sabemos que está cumpliendo el primer mecanismo de trabajo de parto? En este caso, mediante el tacto vaginal, la cabeza se encuentra en el primer plano de Hodge, ¿no? La sutura sagital en un diámetro oblicuo, fontanera menor cerca de la línea
innominada. Entonces, básico es identificar el punto toconómico y la sutura sagital. Como siempre digo, no hay que perderlo de vista la sutura sagital. La sagital siempre voy a tener en consideración, como también la fontanela menor o el lambda, que también es el punto guía, ¿no es cierto? El punto guía, punto toconómico o punto de referencia. Con los tres nombres pueden encontrarlo. Punto guía, punto de referencia o punto toconómico, que significa lo mismo. Muy bien, la siguiente, por favor. Luego que se ha orientado al estrecho superior, entonces empieza el segundo tiempo, descenso de la cabeza o encajamiento. La cabeza atraviesa el estrecho superior, conserva su orientación. ¿Por qué? Porque en este caso, el estrecho medio de la pelvis es regular, ¿no es cierto? La cabeza no necesita modificar su actitud ni su posición, y a medida que desciende, acentúa la flexión, ¿no es cierto? Entonces, ahí está uno de los diámetros, digamos, ¿no? El diámetro a partir del conjugado o diagonal se determina el conjugado obstétrico, ¿no? Restándole 1.5 centímetros. Es el diámetro o el estrecho que hay que sortear para descender, ¿no es cierto? El punto más bajo está en el tercer plano de Hodge, o sea, a nivel de las espinas ciáticas o la estación cero, de acuerdo a los planos de Lee, ¿no es cierto? De acuerdo a los planos de Lee. Muy bien, pero algunas veces no necesariamente tiene que estar en el tercer plano de Hodge, puede estar en el segundo plano de Hodge, puede estar fija, también puede estar encajada, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo diagnostico este segundo tiempo del trabajo de parto o este mecanismo? Voy a terminar diagnosticando cuando la cabeza llega al estrecho inferior, ¿no? Se encuentra la cabeza en el estrecho inferior y va a empezar el tercer tiempo, ¿no es cierto? El tercer tiempo. Muy bien, la siguiente. Pero la cabeza se puede orientar o puede descender de una manera sinclítica o asinclítica. En este caso, puede ser sinclitismo anterior, puede ser sinclitismo posterior, dependiendo. Pero lo que buscaríamos que el feto se oriente de una manera sinclítica, que la cabeza encaje a plomo, ¿no? Sin que la sutura se vaya más al promontorio o más a la sínfisis púbica. Cuando la sutura sagital se va más al promontorio, entonces es asinclitismo anterior. ¿Por qué? Porque se tacta más parietal anterior y viceversa para asinclitismo posterior. Entonces, acá surge si es asinclitismo posterior o de Nagel o asinclitismo anterior o de Nagel o asinclitismo posterior de Litzmann. Algunos dicen que la cabeza no siempre se orienta en asinclitismo de Nagel, o sea, anterior, ¿no? También puede ser posterior, pero eso consideraría una patología. La siguiente, por favor. Muy bien, eso es los planos de Lee. Como siempre, vamos a señalar que la parte anterior, la sínfisis púbica, mide 4 centímetros o 4 o 5 a lo mucho, 4.5. Entonces no tendría que cumplir ningún mecanismo de trabajo de parto si la parte posterior y anterior tuvieran la misma medida. Pero sin embargo, la parte posterior, o sea, la parte posterior que corresponde al sacro y
la curvatura y el coxis miden 10 centímetros. Entonces, la parte posterior 10 centímetros, la parte anterior 4.5 centímetros o 5 a lo mucho. Entonces, allí es lo que tiene que cumplir su mecanismo. Aunque Williams nos dice la estructura de la pelvis puede ser diferente de acuerdo a las razas. En las americanas, la parte posterior puede medir hasta 13 o 15 centímetros, pero en nuestro país, de repente, en las americanas, de repente es mucho menos, puede ser 10. Por eso vemos acá, plano cero a nivel de las espinas ciáticas, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y más 1, más 2, más 3, más 4, más 5. Sumados dan 10 centímetros porque de menos 1 a menos 2 hay 1 centímetro. ¿No es cierto? Muy bien, la siguiente, por favor. Luego tenemos el tercer tiempo, acomodación al estrecho inferior por rotación interna. Si la cabeza ha rotado, mejor dicho, ha entrado en occipito ilíaca derecha anterior o izquierda anterior, rotará para poner esa directa púbica 45 grados. Si se ha orientado y ha descendido en occipito ilíaca transversa o derecha izquierda, rotará 90 grados hasta directa púbica. Y si es occipito ilíaca posterior o derecha, rotará 135 grados para ponerse directa púbica. Pero el recorrido es mucho más largo, pues de la parte posterior ir hasta la parte anterior es más largo. Por eso algunas veces opta por girar hacia el espacio más corto, que es directa sacra, ¿no es cierto? Y se convierte en occipito posterior. Ahí cumple su mecanismo. Entonces, en ese caso, ¿por qué? Porque puede girar, porque la parte sacra o la parte posterior de la pelvis es más espaciosa, y el sacro espacioso, cóncavo, y la cabeza fetal, la parte del occipucio es convexo, entonces encaja pues cóncavo y convexo. Entonces hay gran detalle que puede enclavarse en la cabeza del feto y no salir, ¿no es cierto? No avanza ni adelante ni hacia atrás. Eso también se tiene que identificar. ¿Cómo voy a identificar? Mediante mi sutura sagital y mediante mi fontanela menor. Esos dos no lo pierdan de vista. Muy bien. La siguiente, por favor. ¿Por qué la cabeza rota? Entonces, dice, entonces acá la cabeza es discutida, la causa es discutida. La rotación ocurría por la ley de Payot, nos dice, ¿no es cierto? ¿Qué dice la ley de Payot? De la acomodación y la ley del mínimo esfuerzo. Pues según esta ley, la cabeza se acomoda en que mejor y con menos trabajo se adapte. ¿Cómo diagnostico este tercer tiempo de trabajo de parto? Cuando la sutura sagital está en dirección antero-posterior y la fontanela menor está debajo de la sínfisis púbica con su B característica, ¿no es cierto? Debajo del pubis. Entonces la cabeza está profundamente encajada. Ya no es posible tocar las espinas ciáticas, ¿no es cierto? Entonces, acá para el diagnóstico de este descenso, de este encajamiento, hay varios métodos, como uno, por supuesto, mediante el tacto vaginal, mediante método de Farabee, mediante los planos de Lind, mediante los planos de Hodge, y también puedo diagnosticar de repente también por los quintos, famosos los quintos también a veces, algunas veces. A ver, examina, le digo, alguien le digo, examina, no hay cabeza, es podálico o es transversa, dicen. Y cuando ya la cabeza está profundamente encajada y ya no encuentran cabeza, ¿no es cierto? Eso también es cierto. Muy bien, aquí en la figura muestra, ahí está, la fontanela menor está debajo de la sínfisis púbica y la fontanela mayor está más alejado casi al sacro. Muy bien, la siguiente, por favor. Cuarto tiempo, desprendimiento de cabeza. Es que
El desprendimiento de la cabeza va a ocurrir en occipito púbica en un 98.5% y el resto en occipito sacra, ¿no es cierto? El desprendimiento presenta dos fases. Primero es la flexión máxima, ¿no es cierto? Es la flexión máxima. Cuando se flexiona, la cabeza fetal pega el mentón hacia el pecho, entonces disminuye su diámetro. Cuando disminuye su diámetro, convierte el occipito frontal en suboccipito pragmático de 9.5 centímetros. Lucha, en este momento empieza la lucha entre la cabeza y el periné. La región retroanal se distiende o se entreabre a causa de la retroducción progresiva del coxis. En este caso, occipucio debajo de la sínfisis púbica y la región del frente por detrás resbala doblando la punta del coxis, la cabeza no retrocede, ya no retrocede, ¿cierto? La siguiente, por favor. Seguimos con cuarto tiempo. Segundo tiempo, había una flexión. El segundo tiempo, en segundo tiempo se va a desprender, el desprendimiento se va a iniciar. Cuando hay desprendimiento, ¿qué cosa va a haber? Va a haber deflexión. Entonces, en el cuarto tiempo hay primer tiempo o la primera parte, hay una flexión máxima en la cual va a ofrecer el diámetro suboccipito pragmático, una flexión máxima y luego empieza el desprendimiento, o sea, empieza la extensión o la deflexión de la cabeza, teniendo al occipucio como bisagra o hipomoplión debajo de la sínfisis púbica. ¿Quién atiende el parto? Sostiene el sincipucio a fin de moderar la salida. Maniobra Röntgen modificada es importante en este momento para lograr el desprendimiento lento y controlado, que no salga tan rápido. El que atiende parto adecuado con las reglas, de acuerdo a los mecanismos, no tiene que causar desgarros, no tiene que causar desgarros. Cuando hace la deflexión correspondiente, no, pero cuando a veces puja a la paciente, a veces sale como una bala así de frente. Cuando sale de frente, lógicamente nos va a desgarrar el perineo, ¿no? Eso no está bien. La siguiente, por favor. Desprendida la cabeza del perineo, se adelgaza, se retrae hacia atrás, lógicamente, rozando la cara, se exterioriza la nariz, el mentón. Entonces el parto de la cabeza ha cumplido su mecanismo. Pero empieza el segundo tiempo de los hombros, ¿no es cierto? El segundo tiempo de los hombros. ¿Cuál es el segundo tiempo de los hombros? El descenso, descenso. El primero era acomodación. El primer tiempo era acomodación en el tercer tiempo. Cuando rota, el hombro se acomoda en el diámetro opuesto en que se ha orientado la cabeza fetal. En el cuarto tiempo cumple el segundo tiempo de hombros. La siguiente, por favor. Muy bien, quinto tiempo, rotación externa. Los hombros se colocan por rotación en antero-posterior, ¿no? Se colocan en antero-posterior. La cabeza ya fuera de la vulva, cuya nuca mira hacia arriba, rota mirando hacia el muslo del lado de su posición, por eso se le llama movimiento de restitución. Se ha descendido en occipito ilíaca izquierda, la cabeza rotará a esa dirección, mira al muslo opuesto, entonces mira al muslo derecho. Entonces acá, ¿gracias a qué? Gracias a que el hombro se ha colocado en dirección antero-posterior. Gracias a ese movimiento que hace el hombro, es que la cabeza gira. Si ustedes lo dejan la cabeza sin ayudar al movimiento de restitución, posiblemente solito rota gracias a los hombros, ¿no? Siguiente, por favor. Sexto tiempo. Desprendimiento de los hombros. La cabeza en transversa, ¿no es cierto?, aparece bajo el pubis el hombro anterior y se desprende hacia el deltoides. Y luego, por flexión hacia arriba, se desprende hombro posterior. El resto, el feto,
sale sin ningún mecanismo y la palabra mágica que se escamotea, ¿no? Muy bien, eso es en cuanto al mecanismo del trabajo de parto y luego el último tema, atención inmediata del recién nacido. Bueno, en este caso, en la atención inmediata del recién nacido, debemos decir, es un conjunto de procedimientos que ayuda al recién nacido a su adaptación a la vida extrauterina. La siguiente. En este caso, el que atiende al recién nacido siempre debe prevenir la pérdida de calor por contacto y por evaporación. Entonces, tenemos la pérdida de calor por evaporación, por convección, por radiación y por conducción. Entonces, para ello, hay servocuna o cuna radiante, debe estar preparada la ropa, los pañales precalentados para que no pierda calor el recién nacido. Ahora dirán, en este caso, aspirar, se debe aspirar las secreciones de la boca, de la nariz. Bueno, de acuerdo a William nos dice que un recién nacido normal no requiere aspiración, pero si hay niños que nacen con abre bajo o que hay que permeabilizar lo más pronto posible las vías aéreas, en ese caso sí requiere aspiración. No requiere inclusive cuando hay meconio, inclusive. Bueno, no soy pediatra, pero solamente me voy a las fuentes bibliográficas, ¿no? La siguiente, por favor. El secado de la cabeza y cara inmediatamente después de la expulsión de la cabeza, una vez culminada el expulsivo y mientras se respeta la circulación umbilical. Si no hay contraindicaciones para ello, se procederá al suave secado general con toalla tibia y suave. Eso es lo que dijimos. La siguiente. La aspiración en este caso no es rutinaria. La siguiente, por favor. La aspiración no es rutinaria, eso es lo que decía. Si hay que hacerlo con perilla, utilizar perilla de goma o equipo de aspiración mecánico, ¿no es cierto? Solo si se evidencia presencia de líquido o cualquier característica que produce obstrucción de las vías aéreas para aspirar primero la boca y luego las fosas nasales. Debe ser rápida y efectiva. La finalidad es liberar las vías aéreas superiores, ¿no? La siguiente. En cuanto al pinzamiento del cordón, nos dice el volumen de sangre, o sea, la volumen de recién nacido es de 80 centímetros por kilo de peso. Si un recién nacido promedio pesa 3 kilos, 3 por 80, ¿cuánto? 3 por 8, ¿cuánto? 24, 240 centímetros de sangre tendría, es su volemia. Pero en el expulsivo del recién nacido no tiene este volumen, sino el 60 centímetros por kilo de peso, ¿no? 60. Entonces, por lo tanto, la diferencia es importante, ¿no? Este 180 lo estaría perdiendo para 240. Entonces, llega el recién nacido o sale con 25% menos de sangre. Lo que quiere decir que cuando, la siguiente, que cuando cuando nace el bebé, entonces la transfusión placentaria tiene dos fines. Uno, completar el volumen sanguíneo. Y dos, suministrar al recién nacido las reservas de fierro para los primeros 6 meses de vida. Por lo cual, ¿lo voy a pinzar inmediatamente? No, voy a esperar que deje de latir el cordón umbilical o esté colapsado, ¿no es cierto? Eso dentro de 1 a 3 minutos, pero generalmente a veces esperamos 3 minutos, ¿no? Lo correcto es esperar que esté colapsado el cordón umbilical. La siguiente, por favor. ¿Cuánto tiempo espera para el pinzamiento de cordón? Ahí está.
Es variable, según la necesidad de cada bebé, es variable. Cuando el feto está flácido, no vas a esperar 3 minutos, nada, se corta inmediatamente y luego pasa para la atención inmediata por el neonatólogo, ¿no? Es variable. La ligadura inmediata antes de los 10 segundos. La ligadura precoz, 10 a 30 segundos. La ligadura tardía, 1 a 3 minutos, ¿no? Recordar colocar al bebé a la altura de la madre al hacer este procedimiento. Muy bien. La siguiente, por favor. Es importante la longitud a la que cortó el cordón umbilical. Cortarlo 2 a 3 centímetros, ya sabes, esa es una norma general, se corta 2 a 3 centímetros porque si es más largo, demora en cicatrizar, ¿no? En caer. Realizar la profilaxis con alcohol al 70%, el muñón. ¿Y para qué sirve? Para proteger del tétanos neonatal, alcohol iodado, ¿no es cierto? La siguiente, por favor. Luego tenemos el contacto precoz por un tiempo no menor de 15 minutos si las condiciones de la madre y del neonato o ambientales lo permiten. Y la siguiente, verificar también la permeabilidad, ¿no? Esofágica y anal, ¿no? Con un termómetro, ¿no? Y también mediante una sonda, ¿no? Y la profilaxis ocular es importante también, usar gotas oftálmicas con antibióticos como sulfacetamida, sódica, gentamicina, eritromicina, etcétera, etcétera. O nitrato de plata también tiene, ¿no es cierto? O aplicando una gota en cada saco conjuntival. Este procedimiento no está indicado en nacimiento por cesárea, ¿no? ¿Por qué? Porque no está contaminando con nada. Y la profilaxis ocular siempre, no, la vitamina, la siguiente, la vitamina K. En este caso, se usa para prevenir enfermedades hemorrágicas del recién nacido, para identificar ¿no? De recién nacido, identificar las gestantes con alto riesgo que sus bebés presenten este problema. Las que toman anticonvulsivantes interfieren con el metabolismo de esta vitamina, o las que toman anticoagulantes. ¿Quiénes toman los anticoagulantes? Las pacientes que tienen trombosis venosa profunda, ¿no? En esas pacientes se debe administrar la vitamina K a una dosis de 1 miligramo, ¿no es cierto? 1 miligramo intramuscular. También tenemos la somatometría, la siguiente, por favor. La somatometría, en este caso creo que el peso, talla, perímetro cefálico, torácico, ¿no? Eso es importante, la somatometría fetal, ¿no? Y de acuerdo a eso, diagnosticar la edad gestacional, evaluando con test de Capurro, con las tetillas, genitales, etcétera, 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 ¿no es cierto? Y la puntuación, siguiente, y la puntuación de Apgar es importante en este caso, minutos después de nacimiento, y la segunda a los 5 minutos. Ya sabemos la siguiente, sabemos que tenemos 5 parámetros, tenemos la frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, tono muscular, respuesta a estímulos y la coloración K1, que va de 0, 1 a 3 puntos. En este caso tenemos el puntaje sin depresión sería 7 a 10, la siguiente, 7 a 10, ¿no? Los niños vigorosos. Depresión moderada, 4 a 6 puntos, y la depresión severa, 3 puntos o menos. Están niños deprimidos. Muy bien, la siguiente, por favor. Y muchas gracias por su atención. Espero haber contribuido a sus inquietudes. Espero buenas noches, obstetra. Buenas noches. Vamos a empezar con las preguntas de los comentarios. La primera pregunta es de Catherine Evangelista Paucar. Doctor, buenas noches. Quisiera saber cómo podemos reconocer cuando el cuello está edematizado en el momento del tacto. Muchas gracias. Muy bien. En el momento del tacto, el cuello edematizado es fácil de identificar. ¿Por qué? Porque
Generalmente el labio derecho está más agrandado y el lado izquierdo o el resto está blando, dilatable y está extensible, mientras el lado derecho, generalmente el lado derecho es lo que se va a edematizar. Se edematiza ¿por qué? Por una simple razón de que la presentación comprime este lado contra la pelvis, eso es lo que nos dice la teoría, comprime o presiona, ¿no? Y esa es la causa. Y otra causa también es la manipulación reiterada. O sea, hay la maniobra de Hamilton, que cada momento se está haciendo, o los tactos repetitivos también influyen para que se edematice. O los partos prolongados también causan este edema del cuello del útero. Gracias. Muy, muy bien, muchas gracias, obstetra. La siguiente pregunta es de Juan Verde Verde. Dice, además de la oxitocina, ¿hay otras hormonas que estimulan las contracciones uterinas para el trabajo de parto? A ver, hay otras hormonas. En este caso, mire, ver, hormonas tenemos las uterotoninas. Las uterotoninas. Tenemos las prostaglandinas, pero en este caso las prostaglandinas no están indicadas para estimular las contracciones uterinas, sino como maduración cervical, para maduración cervical. Pero como efecto colateral o secundario sí pues produce contracciones, pero no está indicado. Pero este es digamos, un arma de doble filo. Puede madurar, puede borrar el cuello, puede reblandecer, pero sin embargo, estas pueden producir una contracción tetánica, ¿no? Para el trabajo de parto, no hay mejor medicamento de primera línea, medicamento de primera elección es la oxitocina. Pero sin embargo, también podemos estimular los pezones de la madre para producir también oxitocina endógena. La otra es exógena, la otra es endógena. No hay otro medicamento por lo cual podemos utilizar para inducción del trabajo de parto porque estimular las contracciones uterinas, dice, no hay otro medicamento. Es medicamento de elección la oxitocina, que se puede regular de acuerdo a la dosis, ¿no? Muy bien. A ver, ¿por qué luego del alumbramiento el útero se desplaza hacia la derecha y no hacia la izquierda? Creo que eso ya le expliqué en la exposición. Uno, el útero se lateraliza hacia el lado derecho, uno, porque la placenta cae al segmento inferior y el útero, el fondo uterino se lateraliza hacia el lado derecho y asciende 5 a 6 centímetros. Y otro porque dijimos que el ligamento redondo del lado derecho es más corto que el lado izquierdo y por eso también se lateraliza al lado derecho. Muchas gracias, obstetra. La siguiente pregunta es de Juan Verde Verde. Dice, ¿cuál de las diversas posiciones para el parto proporciona un canal donde el conjugado obstétrico sea más amplio? A ver, ¿cuál de las posiciones cuando el conjugado obstétrico? El conjugado obstétrico, mire, ve, el conjugado obstétrico es el estrecho medio de la pelvis. El estrecho de pelvis no se va a modificar por ningún motivo. No se va a modificar. Lo que se va a modificar, lo que se va a ampliar ligeramente, como dicen, es el estrecho inferior. El estrecho superior no se va a modificar. En este caso, lo que puede mejorar, ampliar el estrecho inferior es la de McRober, por ejemplo, ¿no? La posición. En este caso puede mejorar o también todas las posiciones que se pueden utilizar para distosia de hombros. Pueden mejorar o puede ampliar el segmento o el estrecho inferior, como Sabané, mejor dicho, como Gaskin, McRober,
¿no? Maniobra de McRoberts, ¿no? Y luego las otras posiciones también de parto o con adecuación intercultural, la posición sentada, ¿no? La posición sentada o la posición de rodillas también, ¿no? O vertical en general. Cuando es más allá de 30 grados, ya es posición vertical, ya, ¿no? Muy bien. La siguiente pregunta es de Daniel León Paucar. Dice, buenas noches. ¿Cuál es la efectividad de las diferentes técnicas de pujo durante la segunda etapa del parto sobre los resultados maternos y neonatales? Muy bien. Las diferentes técnicas para el parto es, en este caso, nos dice, primero es respiración con glotis cerrada, ¿no? Tomar profundamente aire, ¿no? Inspirar aire, aguantar y no estar hablando a glotis cerrada, ¿no? No debe estar perdiendo aire, ¿no es cierto? Y comprimir, ¿no? Comprimir la parte del abdomen, ¿no? Hacer encoger, en otras palabras, el abdomen. ¿Para qué? Para que ayude esta presa abdominal para la expulsión del producto, ¿no? Pero esa técnica mejor lo manejan los que trabajan en psicoprofilaxis, ¿no? Entonces la paciente tiene que ir a psicoprofilaxis y conocer muy bien estas técnicas de respiración, ¿no? De inspiración y expiración. ¿Cuánto tiempo debe contener el aire y en qué tiempo o cómo lentamente debe iniciar la expiración, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas gracias, obstetra. La siguiente pregunta y de Nancy Olivos dice, cuando hay inducción con oxitocina, ¿se puede causar sufrimiento fetal en algún momento? Excelente ponencia. Saludos desde Talara. Muchas gracias, muy agradecido. Muy bien, la inducción con oxitocina hay dosis baja y dosis alta, ¿no es cierto? ¿Puede causar sufrimiento fetal? Bueno, en este caso ya no se llama sufrimiento fetal, sino un estado fetal no tranquilizador, ¿no? Estado fetal no tranquilizador. Eh, se puede causar sufrimiento, estado fetal no tranquilizador cuando hacemos por un descuido. A veces la mano no está bien o la vía no está bien permeabilizada, entonces contamos el goteo y luego la paciente extendió la mano y se pasó un buen chorro de oxitocina, se ha chorreado. Entonces, como se ha chorreado, como muchas veces me ha ocurrido, ¿por qué ha pasado? Si dejaba en 10 gotas, pero está en 40, 50 gotas, ¿no? Entonces, en ese caso, la contracción, el paso de la oxitocina produce una fuerte contracción y esa fuerte contracción hace descender los latidos cardíacos fetales inclusive a menos de 100. Pero eso no quiere decir que está en sufrimiento fetal o no está en estado fetal no tranquilizador, sino se recupera inmediatamente, se puede recuperar. ¿Cuándo es sufrimiento fetal? Cuando es un estado fetal no tranquilizador, cuando hay rompimiento de membranas y hay líquido verdoso, puré de arveja. En este caso sí hay sufrimiento fetal y también el pH de la sangre, de la cabeza de la sangre. Pero en este caso no estamos haciendo ese trabajo del pH de la sangre del cuero cabelludo, no se está determinando, sino se está trabajando solamente con los latidos cardíacos que descienden, pero esos latidos que descienden, que aumentan, tampoco no es sufrimiento fetal, tampoco no es un estado fetal tranquilizador. El latido puede llegar a 180 o puede bajar a 100. Hay que tener en consideración que los latidos cardíacos normales es de 110 a 160 de acuerdo a la escuela
americana, es de 110, pero si baja a 100, lógicamente es un signo, pero no de sufrimiento, ¿no? Es una bradicardia o una taquicardia, ¿no? Pero en este caso no debe llegar a un sufrimiento fetal o no debe llegar a un estado fetal no tranquilizado. Para eso el obstetra está permanentemente vigilando a su paciente, no debe retirarse, menos aún cuando está en inducción, que es de manejo cuidadoso. Ahora, si está con bomba de infusión, entonces ahí es otra cosa. Con bomba de infusión, ahí no se va a pasar más goteos, no. Ahí el goteo es mucho más preciso y más exacto y las gotas por 1000 unidades de oxitocina es exacto. Difícilmente pueda causar un sufrimiento fetal. Gracias. Muy bien, muchas gracias, obstetra. Acá hay otra pregunta que dice, ¿cuáles son las ventajas de la maniobra de somersault frente al camplaje inmediato? Muy buena pregunta, Juan Verde Verde. Bueno, en este caso no lo voy a poder responder porque es una maniobra, no sé si es para el recién nacido, porque esta maniobra no la he visto en obstetricia. Si es para recién nacido, debo tener en consideración en el recién nacido, casi nosotros no tenemos mucho, no hacemos muchos procedimientos en recién nacidos. Nace el bebé, le entregamos a la enfermera y esto es evaluado por el pediatra o el neonatólogo. Entonces me voy a disculpar, responder a esta pregunta, pero lo voy a revisar o en todo caso, si puede contestar mediante chat, no hay ningún problema, le voy a agradecer. Somersault, no sé, la verdad, con honestidad, no. En obstetricia no he encontrado esta maniobra, pero debe ser para maniobra de clampaje frente al clampaje inmediato, no sé. La verdad no sé. Gracias. Ya, muchas gracias, obstetra. La siguiente pregunta es de Jessica Castro. ¿Cuáles son las 4T del parto? Las 4T, las 4T del parto o del periodo de alumbramiento. Bueno, ya hemos dicho en cuanto a las 4T, ya hemos dicho ya que son tono, trauma, tejido y trombina. En cuanto a tejido, en cuanto a T-trauma, hemos dicho que se refiere a los desgarros, laceraciones que pueden ocurrir en el cuello, a nivel canal vaginal, pared lateral de la vagina o el periné, etcétera, etcétera. Tejido es por haber que haya quedado cotiledones o restos placentarios, también nos va a causar sangrado. Luego tenemos tejido, tono. Tono se refiere a que el útero puede estar en hipotonía o atonía, en la cual no hay buena formación del globo de seguridad pinar, entonces nos va a causar hemorragia. Y por último tenemos trombina, que está referido a la cascada de coagulación, especialmente en la formación de la fibrina y de los trombos, ¿no? Muchas gracias, obstetra. Acá hay otra pregunta de Juan Verde Verde. Además de la oxitocina, el cortisol y las catecolaminas producidas por el feto, ¿también estimulan las contracciones uterinas? Muy bien. Eso está en la fisiología del parto, pero igual lo vamos a contestar en cuanto al cortisol fetal. Primeramente, ¿quién da la primera señal hoy en día? ¿Quién da la primera señal para el trabajo de parto? Nos dice la primera señal, de acuerdo al gen reloj placentario, es el feto mediante el cerebro. En el cerebro se produce ¿qué hormona? El CRH, hormona corticotrofina. Esta hormona corticotrofina estimula a nivel de la hipófisis fetal
la producción de la ACTH, adrenocórtico-trófica. Este ACTH actúa a nivel de las, a nivel de las glándulas suprarrenales del feto y van a producir el cortisol fetal. El cortisol fetal, en este caso, aumenta y esto va a actuar a nivel de la placenta y ¿qué va a pasar? Estimula la producción del citocromo P450. Y este citocromo P450 va a generar va a desviar la producción de la pregnenolona o de la progesterona, que ya no va a convertirse en pregnenolona, sino en dehidroespiandrosterona, y lo cual de esta dehidroespiandrosterona se va a convertir en estrógenos, estriol o estrona, estrona, y lógicamente sí interviene en el inicio del trabajo de parto, ¿no? El cortisol tiene un papel fundamental para el inicio del trabajo de parto, sí, tal como lo he explicado. Muy bien, obstetra. Fiorella Camones Inga nos dice, obstetra, buenas noches, excelente presentación. Felicidades y gracias por formar parte de este proyecto. Mi consulta es la siguiente. ¿Por qué una mujer en el periodo expulsivo experimenta deseos de pujar involuntariamente? Muy bien, gracias. A ver, ya dijimos por qué la mujer, tiene deseo de pujar involuntariamente, porque la cabeza o la presentación al llegar al estrecho inferior presiona el recto sigmoides. El recto sigmoides, y también presiona, ¿qué cosa? Los nervios, ¿no? El paquete nervioso que está cercano ahí al recto, y lo cual va a estimular como tener esa sensación de ir a defecar. Esa misma sensación va a generar las contracciones involuntarias del músculo, de los músculos abdominales y también del diafragma, ¿no? Esa sería mi respuesta. Gracias. Muchas gracias, obstetra. La siguiente pregunta es de Sharon Rebasalino. Buenas noches. ¿Cuál sería la dosis adecuada de oxitocina para iniciar una inducción de trabajo de parto? Muy bien. La dosis inicial de oxitocina para la inducción de trabajo de parto es lo mínimo, que es 2 miliunidades, ¿no? 2 miliunidades. ¿Cómo determinamos esquemáticamente esas 2 miliunidades? Entonces, cuando se diluye 10 unidades internacionales de oxitocina en un litro de cloruro de sodio, o 1000 centímetros cúbicos, cuando le echamos esto se convierte en 10.000 miliunidades. Pero si yo retiro de estos 10.000 miliunidades un centímetro cúbico, ese centímetro cúbico tiene 10 unidades internacionales. Y en esas 10 unidades internacionales hay 20 gotas. O sea, un centímetro tiene 20 gotas. Si en un centímetro tiene 20 gotas, entonces en 20 gotas hay 10 miliunidades, en 16 habrá 8 miliunidades, en 12 habrá 6 miliunidades, en 8 habrá 4 miliunidades, en 6 gotas habrá 3 miliunidades, entonces en 4 gotas habrán 2 miliunidades. Es lo mínimo que se puede iniciar con 2 miliunidades, o sea, 4 gotas. Muchas gracias. Muchas gracias, obstetra. La siguiente pregunta es, buenas noches. Según su experiencia, ¿la duración del periodo expulsivo es influenciado por el peso del feto? Muy bien, el periodo expulsivo, muy bien. Claro que sí. El
peso, el ponderado fetal es importante. Es importante. Inclusive eso justo puede ser un trabajo de investigación. La duración del periodo expulsivo en relación al peso fetal, ¿no? Pero en términos, digamos, en términos clínicos, diríamos, el que estamos frente a los pacientes en trabajo de parto, sí, vemos que periodo expulsivo en fetos grandes es mayor y consiguientemente también lleva otros riesgos, ¿no? La distosia de hombros, ¿no? En estos casos, ¿por qué? Porque genera que esas cabezas, bueno, esos fetos grandes, ¿macrosómicos preguntó o feto grande? La duración del periodo expulsivo es influenciado por el peso del feto. Ah, por el peso del feto. Claro que sí, tiene influencia. En fetos pequeños y en multíparas, el parto, el periodo expulsivo es rápido. En nulíparas, con fetos grandes o fetos tamaño regular, como con pesos de 3,700, 3,800, también se alarga el periodo expulsivo. Esa relación, a mayor peso, mayor periodo expulsivo. Eso sí tiene razón. De acuerdo a mi experiencia es eso. Sí tiene Muy bien, influencia. muchas gracias, obstetra. Jacqueline Morales pregunta, ¿cómo se cuantifica la pérdida sanguínea en el alumbramiento y cuál es el tiempo permitido en el alumbramiento espontáneo y alumbramiento dirigido? Muy bien. En cuanto a la cuantificación de la pérdida sanguínea, eso es, digamos, difícil de cuantificar, pero se puede cuantificar mediante el peso del pañal, ¿no? Pero eso ya en el puerperio. Pero en el periodo expulsivo no podemos cuantificar. Es una apreciación subjetiva. Como William dice, esta pérdida cuantificable es algo difícil. Tendríamos que poner un recipiente, recibir la cantidad de sangre y luego medirlo. Y eso en ninguna parte lo hacemos. Pero en el puerperio sí, lo pesamos, cuánto pesa el pañal y luego ese pañal empapado lo vamos a pesar en una balanza cuánto ha aumentado. Entonces la diferencia es la pérdida sanguínea, se convierte nomás, ¿no es cierto? No hay ningún problema. Pero la cuantificación desde el momento mismo del periodo expulsivo que termina el periodo expulsivo a veces y el desprendimiento de la placenta, a veces Duncan empieza a sangrar, desde ese momento tendríamos que cuantificar la pérdida hemática, pero no lo hacemos. Un poco confuso, una observación subjetiva, o mejor dicho, una cuantificación subjetiva. Pero en el puerperio sí podemos, medirlo mediante los pañales, ¿no es cierto? Pesando el pañal, previo y luego, ¿no es cierto? Eso sí. Ahora, en cuanto al alumbramiento espontáneo y alumbramiento dirigido, muy bien. Hay trabajos de investigación que recogió Williams en cuanto al alumbramiento espontáneo. El alumbramiento espontáneo dice a las 20 semanas, miren, a las 20 semanas duró 180 minutos. A las 30 semanas, a las 30 semanas, duró, no me acuerdo si no es 60 o 40 o 60 minutos. Pero a las 40 semanas, ¿cuánto dura en el alumbramiento espontáneo? En el alumbramiento espontáneo puede durar de 6 a 12, algunos dicen de 12 a 14 minutos. Espontáneo, ¿eh? Espontáneo, sin que intervenga la mano o medicamento, ¿no?
espontáneamente, algunos de 8 a 12, ¿no? Entonces es cuestión de esperar. En este caso hay una regla para el alumbramiento espontáneo. ¿Qué nos dice? Nos dice, mientras no sangra la paciente, no tiene por qué apurar, no tiene que estar manipulando, no tiene por qué estar haciendo masajes, ninguna maniobra externa. No tiene por qué hacerse la maniobra externa, sino esperar que cumpla su mecanismo de desprendimiento, ¿es cierto? Basado en eso, es que los, los trabajos han determinado cuánto tiempo debe durar con alumbramiento dirigido y sin alumbramiento dirigido o espontáneo. Para nosotros es 15 minutos pues con alumbramiento dirigido y 30 minutos espontáneamente. Pero hoy en día se coloca oxitocina sí o sí en todas nuestras pacientes en el periodo de alumbramiento. Apenas que sale el hombro anterior, se coloca intramuscular oxitocina. Uno, ¿por qué? Porque la mayoría de nuestras gestantes es anémica. Y lo que se quiere es evitar que pierda sangre nuestras pacientes que están con anemia, ¿no es cierto? Que no disminuya su volumen plasmático. No, eso es. Es el alumbramiento espontáneo y el alumbramiento dirigido. Eso es en tiempos, ¿no es cierto? Eso sería también un buen trabajo de investigación, ¿no? Pero lamentablemente pues interfieren los ginecólogos, cuánto trabajo se puede hacer, pero interfieren, ya hacen maniobras extras y ya malograrían todo este proceso, ¿no? No sé Muchas si gracias, estará obstetra. ya. Tenemos dos preguntas más y ya finalizamos con las preguntas. Ya. María Salce dice, ¿cuánto tiempo dura el periodo expulsivo en el trabajo de parto? Bueno, ya dije, de acuerdo a Williams, edición 25, el periodo expulsivo en una nulípara dura 50 minutos y 20 minutos en una multípara. Pero sin embargo, trabajos de investigación hechos en Estados Unidos en Estados Unidos, ahí nos dicen de que hasta 2 horas se puede dar trabajo de parto o el periodo exclusivo en trabajo de parto en las nulíparas y 1 hora en las multíparas. Al mismo tiempo nos dice, en Estados Unidos se atiende parto con anestesia epidural, ¿no es cierto? En ese caso, si es con anestesia epidural, se da 1 hora más, hasta 3 horas en nulíparas y 1 hora más en multíparas, que sean 2 horas, ¿no es cierto? Pero de acuerdo a trabajos de investigación, Chan y colaboradores, ¿no? Muchas gracias, obstetra. La última pregunta es de Yanina Rodríguez Cazorla. Buenas noches. Después de 3 años post cesárea, ¿se puede dar opción de un parto eutóxico? ¿Y qué complicaciones se podría presentar de acuerdo a las normas técnicas? ¿En qué nivel de resolutividad se podría atender? Muy bien, muy bien. Para empezar, este parto es, como dije, es una contraindicación relativa, ¿no es cierto? Eh, Hoy en día hay que ver la categoría de los establecimientos de salud. FONP, FONB y FONE, FONE, ¿no? FONE. O sea, con funciones obstétricas básicas, no primarias, funciones obstétricas básicas y funciones obstétricas neonatales esenciales y FONI, funciones obstétricas neonatales intensivas. Están autorizadas los establecimientos de salud con funciones obstétricas esenciales. Salvo se puede atender en un establecimiento periférico con funciones obstétricas básicas, salvo que sean partos no referibles, o sea, partos inminentes que se pueda atender, ¿no? Solamente en partos inminentes. Pero ahora, si esta paciente cesárea anterior 3 años, quiere decir que ha
ha quedado embarazada casi a los 2 años post cesárea, ¿no es cierto? 2 años y algo más, 2 meses, 2 años, 2 meses, ¿no es cierto? En este caso, ¿voy a someter a trabajo de parto o no voy a someter a trabajo de parto? Acá linda con el trabajo ginecológico y el obstetra. ¿Qué dice? Generalmente eso corresponde ya a alto riesgo obstétrico. Tiene que decidir el ginecólogo. A veces le da chance vaginal, como también le puede dar directamente, puede pasar a sala, para no complicar. Ese es el criterio del profesional. Porque hoy en día ustedes saben que todo es negligencia médica, y ninguno de nosotros nos queremos ganar problemas con la población, porque está sujeto a denuncia. Cualquier cosa pasa, negligencia médica. Para evitar eso, se soluciona lo más rápido posible. ¿Que puede dar parto normal? Sí puede dar parto normal, dependiendo del ponderado fetal, si es pequeño o grande. Dependiendo de la cicatriz, dónde ha sido la histerotomía corporal. Si es corporal, ni modo, ni modo. Eso tiene que pasar a cesárea. Ahora, si es FANESTE, claro, segmentaria, entonces eso sí puede, de repente todavía podemos darle chance. Entonces, con esas características, sí, pues depende del criterio. El criterio del médico que no quiere ganarse problemas y el criterio de aquel que quiere ganarse problemas los más avesados, ¿no es cierto? Pero sin embargo, debe terminar para mí en una cesárea, para evitar Mm, los famosos dehiscencias, ¿no? Dehiscencias del útero, o también digamos, la rotura uterina, ¿no? Gracias. Muchas gracias, obstetra. Vamos a dar por finalizada las preguntas dejadas en los comentarios. Gracias, obstetra, por su ponencia del día de hoy, de parte de las cuatro organizaciones. Le doy pase al obstetra para que se despida sin antes recordarles que llenen el formulario que se dejará después de esta transmisión. Muy Obstetra. bien, muchas gracias por la oportunidad de transmitir estos conocimientos, que es muy importante para alimentar nuestro conocimiento. Esperemos espero haber contribuido con un granito de arena. Si algunos temas de repente no están bien claros, bueno, espero con las preguntas vía telefónica no hay ningún problema. Muchas gracias, muy agradecido. Muchas gracias por la confianza, obstetra. Gracias también.